Seguimos en El Dedo Gordo, seguimos en Radio Sí hablando de ferias. Y para seguir hablando de ferias, nos vamos a ir a la Feria del Libro, que todavía se está desarrollando acá en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en comunicación telefónica con Jorgelina Núñez. Ella es periodista y coordinadora de la Mesa de Diálogo de Escritoras y Escritores Latinoamericanos, que estuvo presentándose en la feria. Hola Jorgelina, Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Jorgelina? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, gracias por atendernos. Contame cómo fue la vuelta, en este caso para la Mesa de Diálogo de Escritores y Escritoras Latinoamericanos, a la Feria del Libro, después de 2 años sin feria. Bueno, fue muy especial en muchos sentidos, digamos, por un lado muy emotiva, por un lado bastante eufórica también, y por otro lado muy masiva, porque ha sido un récord de gente, la gente que ha pasado por los stands, por los pabellones, por todas las instalaciones, por las salas donde se han desarrollado actividades, así que bueno, estamos todos muy contentos con esta vuelta. ¿Sorprendió esa masividad? Digo, porque cuando se anunció la Feria del Libro todavía no sabíamos bien en qué, viste que con el coronavirus uno no sabe bien en qué instancia iba a estar y demás. ¿Sorprendió a la gente? ¿La esperaban? Sí, yo creo que superó las expectativas de todos, sí, sorprendió notablemente, sí. Bien, Jorgelina, acá te hago una pregunta porque vos sos la coordinadora de la Mesa de Escritoras y Escritores Latinoamericanos, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona esa coordinación? Para que la gente comprenda un poco esto. ¿Cómo que es contactarse con uno, con otro? ¿Son compatibles? ¿Un escritor pregunta si está otro? ¿Quién va a estar? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en general uno piensa este tipo de actividades en varios sentidos, ¿no? Por un lado, qué es lo último que se está publicando, cuáles son las repercusiones, cuáles son los autores más leídos, y por otro lado, cuáles son las temáticas, cuáles pueden ser las temáticas comunes que permiten que haya ese diálogo entre los distintos escritores. Ese es el criterio. Y a partir de eso, bueno, uno los va invitando, les va viendo cuáles son las posibilidades. Por otro lado, hay también un diálogo con las embajadas y con las editoriales para ver a quiénes traen y bueno, y cómo armar mesas y encuentros con ellos, ¿no? Ese es el criterio. Es como una actividad de varias entradas. Sí. Y, Jorgelina, ¿es fácil identificar una temática común regional? ¿Hay momentos en los que es más fácil o momentos en los que es más difícil? ¿Cuáles fueron las temáticas, por ejemplo, de este año? Bueno, mira, las temáticas en general, yo diría, sobre todo este año, ¿no? Como que tienen una perspectiva bastante global, quiero decir, son temas que afectan no solamente a los escritores de la región, sino también del resto del mundo, me atrevería a decirlo. Pero siempre lo interesante es cuál es la mirada regional que se le da a esto, ¿no? Y bueno, por un lado estuvo el tema de la pandemia, en realidad no la pandemia específicamente, sino la cuestión de la enfermedad como metáfora, ¿no? Me parecía que era un tema más abarcativo, porque esto se podía abordar desde distintos lugares, desde distintas perspectivas, ¿no? Esta cuestión de la enfermedad. Por otro lado, cómo se modificaron las relaciones humanas a partir de la virtualidad. Creo que eso también es algo que han percibido muchos escritores, que bueno, la virtualidad instaura otro modo de relación. Así que eso estuvo muy presente también. Por otro lado, otro planteo es si existe la literatura transnacional a partir del hecho de que hay muchos escritores latinoamericanos que escriben y que viven en otros países y que escriben en otras lenguas o que se traducen a sí mismos en otras lenguas. Ajá. Entonces eso también me parecía que era un tema interesante para abordar. Claro, a ver, esto pensándolo, me voy un cachito del tema de los escritores, que es verdad lo que no lo había reparado en eso. Es verdad que tenemos múltiple cantidad de escritores y escritoras que están viviendo afuera y que incluso cuentan las cosas con una realidad mezclada, digo yo, que es interesante. Exacto. Eso también, ¿no? Sí. Digamos, ¿qué ves ahí vos? Porque incluso hace poco también vos tenés chileno-argentinos, a veces también, digamos, ¿no? Digo, ¿cómo se juntan esos mundos en la literatura y producen algo nuevo? ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, básicamente lo que producen es una modificación importante en la lengua. Sí. Eso ya marca
digamos, marca una diferencia muy importante. No es lo mismo estar escribiendo, aunque sea en la propia lengua, en otro país, con otros modismos, con otras expresiones, con otro léxico, que estando en la tierra natal. Por supuesto, eso ya es una modificación muy importante. Y luego, lo que ocurre también es que ayer, por ejemplo, cuando fue la mesa esta de la literatura transnacional, Marcial Gala, que es un escritor cubano que hace varios años que vive en la Argentina, decía, bueno, yo no puedo hablar como cubano, no puedo escribir como cubano en Argentina, claro. porque no solo no me entienden, sino que léxicamente ya es un problema, digamos. Y entonces daba el ejemplo típico, ¿no?, que también ocurre con los escritores españoles, ¿no?, que, bueno, ¿y cómo usar el coger? Que nosotros, él decía, bueno, esa palabra la usamos para todo, pero si yo digo apretar, por ejemplo, o agarrar, yo sé que eso en mi país me van a mirar como diciendo, ¿de qué estás hablando? Claro. Claro. Ahora, y pensándolo así, digo, no lo sé, en la cabeza del escritor, digo esto simplemente para que nos ayudes a pensarlo, digo, el escritor, vamos a suponer un escritor argentino que vive en París, por ejemplo, porque uno recuerda siempre el caso de Cortázar, es el más, digamos, emblemático, pero digo, sigue... es decir, ¿qué transmiten ellos? ¿Qué piensan? ¿De qué manera? ¿Viste? Es como que en qué idioma pensás, ¿no? Digo, exacto. Digo, ¿cómo lo transmiten? ¿Están pensando en contar una historia más bien propia de su lugar de nacimiento o propia de lo que están viviendo? Ahí es donde yo también veo como una dificultad. Bueno, eso, por supuesto que eso corre por cuenta de cada uno de los escritores, ¿no? De qué universo se genera y qué universo quiere contar. Yo recuerdo el caso de Juan José Saer, un escritor notable, uno de los más grandes escritores argentinos, que, bueno, vivió desde los 30 años hasta su muerte, vivió en Francia. Y él, en su escritura, en su literatura, nunca salió de Santa Fe. Claro, por eso te digo, sigue contando eso. También pensaba recién en Samantha Schweblin, por ejemplo, ¿no? Claro, digo, claro, y digo, a mí me parecen bastante representativas las historias, independientemente que tiene, bueno, obviamente que es una cosa más que podrían ubicarse en cualquier lugar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero también... Bueno, en el caso de Saer no, ¿eh? Claro, Saer es de la tierra, habla incluso, totalmente, totalmente. Pero por eso digo, es como, yo no había pensado esa perspectiva de este encuentro de escritores que incluso son cada vez más multinacionales, digamos, ¿no? Exacto, sí. Bueno, la verdad es que la mesa fue interesantísima porque cada uno aportaba su perspectiva y sus dificultades y su extrañamiento respecto de lo que ellos mismos producían, ¿no? Como ellos percibían en su propia escritura cómo se había ido modificando a partir de vivir en otros lugares. Claro. Y ahí, en ese orden de cosas, vos como lectora, ¿no? Acá, Jorgelina, recurrimos a vos como lectora. ¿Qué autores que te están llamando la atención, digamos, en ese orden de cosas? Mira, uno de los participantes, que es Mike Wilson, que es un hijo de argentinos que nació en Estados Unidos y que ahora desde hace 8 o 9 años está viviendo en Chile. Me parece un autor interesantísimo. Tiene, bueno, varias novelas, una de ellas se llama Ártico y la otra Leñador, que están publicadas por Fiordo, que es una editorial independiente. Me parece de los más interesantes escritores del momento, digamos. Y por otro lado, bueno, también la tuvimos acá a Carolina Sanín, que es una escritora colombiana, que también tiene 3 libros notables publicados por Blatty Ríos, que es de una enorme inteligencia y una enorme sensibilidad para escribir y para transmitir las ideas, que es una colombiana, que estuvo haciendo una residencia de escritura acá concedida por el Malva. Me parece muy, muy interesante. Y también, bueno, el caso de las chilenas, ¿no? De Diamela Eltit, que fue la que hizo la mesa de apertura, que es una escritora muy consagrada, y de Alejandra Costamagno también. Yo las recomiendo fervientemente.
Pues sabes que yo vos una teoría, digo que el siglo de oro español, digamos, en su momento se reconoció después que pasó el siglo de oro español, ¿no? Claro, por supuesto. Digamos, no, los que estaban escribiendo en ese momento no sabían que eran parte del siglo de oro. Y me parece que Latinoamérica ha vivido un siglo de oro, por decirlo de alguna manera, no sé si un siglo, pero ha vivido toda una época muy interesante de grandes escritores que compartieron. ¿Vos ves que se puede estar gestando algo nuevo en esta literatura? Yo creo que no ha dejado de gestarse algo nuevo. No, está bien, pero digo así unido, ¿no? Como boom. Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, el boom también es un fenómeno complejo, digamos, ¿no? Fue un determinado momento histórico, un determinado momento editorial también, o sea, tiene muchas aristas la cuestión del boom, no es solamente, ay, se juntaron estos escritores y son todos unos genios. Se dio esa circunstancia, pero me parece que pensarlo en esos términos es un poco reduccionista también. No, tal cual. Pero, por ejemplo, yo lo que digo es, yo veo una cantidad de autoras, digo, en este caso, que por supuesto están como incidiendo altamente en la literatura argentina, digamos, ¿no? Selva Almada, vos vas viendo ahí algo, digo, Natalia Reyes, bueno, no sé, digo, estoy pensando así en autoras que vos ves que hay como una coincidencia, digamos, que llama la atención. Yo creo que la mayor coincidencia es el afán de escribir, digamos, ¿no? Uh-huh. y de tener algo nuevo para decir. Me parece que todas tienen como una impronta muy personal. Yo me niego a pensar en algo común en función de, bueno, escriben sobre esto. Me parece que va más allá de eso, sino que tiene que ver con una apropiación de la lengua que las hace a cada una de ellas muy personales, sí, y muy distintivas. Y eso me parece que es lo más importante para destacar. O sea, las recomiendo individualmente, no como fenómeno No, común. Yo también, obviamente, sí, digo, Mariana Enríquez no es lo mismo que Samantha Schweblin, no, por digamos, está claro, sí, está claro, sí. pero digo, hay un fenómeno de género, por decirlo de alguna manera, que es muy interesante también, y una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Por eso, digamos, lo mío es una invitación a que las lean. Sí, tal cual, por eso yo te preguntaba, yo te pregunté como consulta, en realidad sí, cuando te pregunté, sí, ahí digo, sí, porque... Sí, para llevar la lista. Para llevar la lista. Claro. Sí, las recomiendo altamente. Y la lista es larga, ¿eh? Sí, me imagino. Muy larga. Me imagino. Y por suerte sí, y una enorme variedad. Bueno, eso es lo mejor de todo, ¿no? Eso es lo mejor. Bueno, si hay alguien que está escuchando y todavía no fue a la feria porque no pudo, porque todavía, no sé, no hay algo que lo termine de enamorar o la termine de enamorar, ¿vos qué le podrías decir de esta feria para que se anime y para que vaya? Bueno, yo les recomiendo fundamentalmente que la feria no sea solamente un paseo, digamos. Para el que quiera entrar en contacto con los libros, yo les recomiendo que se tomen su tiempo, que vayan en un horario, digamos, que permita ver los libros, uh-huh, sobre todo si pueden ir durante la semana, mejor todavía, uh-huh, porque los fines de semana ocurre un amontonamiento. Bueno, este fin de semana fue increíble la cantidad de gente, así que yo les recomiendo eso, que se tomen su tiempo y que recorran, porque hay mucha variedad, hay mucha oferta, hay muchas ediciones independientes que tienen un material hermosísimo y lo recomiendo muy calurosamente. Y bueno, y que se entreguen a la aventura de descubrir nuevos autores. Muy bien, es así. Ese es un gran desafío y me parece que la Feria del Libro es un momento y un buen lugar para hacerlo. Sí, tal cual. Incluso, bueno, les digo, hay muchas promociones en términos de obtener descuentos. Los libros no están baratos, uh-huh, pero bueno, siempre hay algún atajo y un descuento se consigue. Bien, hay que buscarlos. Hay que buscarlos, hay que buscarlos un poco, pero hay. Bien. Jorgelina, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros y bueno, gracias, muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y los esperamos, todavía quedan. Ahí estaremos. Hasta el lunes que viene hay tiempo. Dale. Muchas gracias.
A ustedes. Pasaba Jorgelina Núñez, periodista y coordinadora de la Mesa de Diálogo de Escritores y Escritores Latinoamericanos, que se estuvo presentando en la Feria del Libro de Buenos Aires.